Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En este caso voy a presentarles el trabajo de exposición del parcial sobre la caracterización morfométrica de la microcuenca del río Yauli, que se encuentra en la provincia de Yauli, cerca de La Oroya. Empezando con el contenido, tendremos como se viene a conocer la frase, la descripción política, el análisis de la ley, la descarga del DEM, el uso de los modelos, etcétera, terminando así con las referencias que se nos otorgó para ayudarnos a tener más conocimiento sobre cómo debemos usar esto correctamente. Con la frase, los humanos nos esforzamos por reparar las cosas, pero ¿cómo reparar algo que ya está completamente destruido? Que es básicamente una de las frases que podría llegar a ser muy devastadora, porque ya el medio ambiente, como se ve, ya fue destruido en su totalidad. Y es aquí, como les hago ver, es donde se encuentra la microcuenca dentro del Google Earth Pro, para así nosotros tener en cuenta sobre dónde básicamente dónde se lleva a cabo el trabajo, que es básicamente en las provincias de Yauli, cerca a La Oroya y a La Oroya Antigua. Acción política y administrativa es básicamente lo que se nos muestra en el gráfico de la tabla, que es el código X, teniendo un área de 34.363 metros, siendo el 2,7% de todas las microcuencas a nivel mundial, a nivel del Perú, teniendo así también los límites entre Pasco, el mismo Junín y Huancavelica, siendo no todos partes dentro de Junín, debido a que La Oroya y Martúnel no se encuentran, digamos, dentro de Junín en sí mismo. El análisis de la ley para la recuperación de cuencas y microcuencas. En esto se encuentra una problemática a nivel nacional sobre la pérdida de cuerpos de agua, teniendo así también el marco institucional que se nos brinda para nosotros tener una participación activa y permanente en el recuperamiento de estas cuencas y microcuencas. El deterioro de la calidad de agua, que es básicamente se lleva a cabo en el Pacífico y en el Amazonas, en los cuales están siendo deteriorados a una escala muy grande, teniendo así una conflictividad dentro de estas, que es la conflictividad del gobierno y entre otros países que no les prestan atención para la recuperación de estas cuencas. Entra el enfoque político, que es básicamente lo que nos dice es que debe existir una equidad y una sostenibilidad. Dentro de la equidad, que es un derecho humano básico, se encuentra la integridad, que nosotros debemos ser íntegros para poder apoyar sin recibir nada a cambio, debido a que se trata de eso, ayudar sin que se te dé algo a cambio o se te dé dinero a cambio. Para la regeneración de la sostenibilidad se encuentran las cantidades suficientes que se deben de usar para no sobreexplotar nuestros recursos. También entraría la eficiencia sobre las 3 R's que todo medioambientista debe utilizar para así no malgastar todos los recursos. Dentro de la eficiencia se encuentra el recuperar el costo perdido, que es básicamente lo que si nosotros pagamos por algo deberíamos recuperar. Aquí les muestro cómo descargué el DEM dentro de Alos Palsar, poniéndole primero el ajuste sobre que nos dé con Alos Palsar, para que así el DEM sea muy fácil de descargar. Aquí, como pueden ver, delimité dentro del 2010 hasta el 2011, que es básicamente enero 1 del 2010 hasta abril 10 del 2011, que es básicamente lo que nos da a los Palsar. Aquí poniéndolo en High Res Containment, que es para que nos dé a una calidad muy superior a niveles de calidad, y poniéndolo en el código FUP para que así nos suelte el DEM y no se nos malogre el trabajo a medida que vamos avanzando. Aquí, como pueden apreciar, voy buscando el área donde se encuentra la microcuenca del Yauli, que es dentro del Perú, en Yauli específicamente. Y aquí, como pueden ver, voy a crearles un polígono del cual delimitaré el área de interés que tengo, y después de yo crear el polígono aparecerá unos cuadros de los cuales nos indicará cuál es el que queremos descargar y cuál es el de nuestro interés, para así nosotros tener
en cuenta que podemos descargar solamente uno, pero existiendo algunas opciones para descargarlos a la vez 3 o 4 de los que se nos interese. Aquí, como pueden apreciar, la carpeta que se creó al descomprimir el archivo es AP, que es básicamente lo que contendrá nuestra cuenca y algunos datos sobre el Google Earth Pro, sobre dónde se encuentra, etc. Dentro de esto se llevará al programa QGIS para hacerle un marco y nosotros tener solamente el área que se nos interese y no todo el DEM en sí, ya que si tenemos todo el DEM en sí va a demorarse en cargar los modelos. Para esto también nos servirá para delimitar solamente el área de interés que nosotros tengamos. Y aquí pueden ver, creando un polígono, podemos recortar el DEM en sí mismo usando no un modelo que podemos descargar, sino dentro del QGIS uno de los grandes avances que nos puede dar, que es la extracción de raster por capa de subcapa, que es básicamente lo que ustedes están viendo, que ingresé el, el DEM, que es el AP del DEM mismo, y insertando también el polígono. Así le damos a aceptar y dentro de este lo que nos hará será hacer que el DEM sea del tamaño del mosaico para que así no se use todo el DEM y que no se gaste mucho más tiempo. Aquí pueden ver, ya podemos eliminar el DEM anterior que fue hecho debido a que el mosaico ya fue creado. Como pueden apreciar, los modelos del QGIS es básicamente lo que se nos brindó para delimitar nuestra cuenca. Y aquí pueden ver que el modelo 1 será lo que primero que nos suelte será la acumulación y luego será también el fill y el dir, que es básicamente sobre los ríos y sobre las cuencas. El fill es como un relleno para que éste elimine sus defectos. Aquí, como pueden apreciar, estos datos que ingresé lo hice con Latlon Tools, que es un plugin externo a QGIS, para que nos dé el río, el cauce de entrada, que básicamente el mío ya fue delimitado con, con con las coordenadas UTM de X y Y. Aquí, como pueden apreciar, lo que hago es con el modelo 3 añadir todo lo que se nos pide, que es básicamente el polígono, el fill y algunos de otros más, que aquí ingreso el reclass para que se me delimite mejor y que se me vea los ríos y las curvas dentro de mi microcuenca. Aquí, como pueden apreciar, les estoy haciendo ver lo que el modelo 3 nos va a generar, que es básicamente dentro del mosaico ya todos los todo lo que requerimos, que son los ríos y las curvas, dentro de este también que es el relleno para tener así solo el terreno, etcétera. Aquí pueden ver las tablas de atributos que se nos da gracias al modelo 3. En el modelo 4 es básicamente ingresar el C curvas y el C ríos para que se nos dé las tablas de datos y para este nos sirva para ingresarlos dentro del hidrocalc, que es básicamente la importancia de crear la carpeta de hachas de cuencas. Aquí, como pueden apreciar, les estoy haciendo ver la tabla de atributos sobre cuál es el área, el perímetro, el cauce de los ríos, etcétera. Y este es el trabajo ya finalizado dentro del Google Earth Pro y del Google Maps para que se note un poco más en dónde se encuentra mi microcuenca. Para el hidrocalc, lo que se nos pide es primero hacer el área y el perímetro, que es básicamente crearlo con dólar área slash entre 1.000.000 y dólar perímetro slash entre 1000 para que se nos dé a los datos en kilómetros. Aquí, como pueden apreciar, les estoy haciendo ver el área y el perímetro de mi microcuenca, que no es tan grande debido a que es una microcuenca de la cual muy pequeña es básicamente. Aquí lo que estoy haciendo es añadirles los datos dentro del hidrocal, dándole la segunda opción. Dentro de esta se nos pedirá si el trabajo está realizado en ArcGIS o en QGIS. El mío está realizado en QGIS y añadiéndole el valor del área,
añadiéndole el valor del perímetro, nosotros seleccionaremos la carpeta de HC Cuencas, el cual contiene todos los datos anteriormente realizados gracias a los modelos, como pueden apreciar. Estoy buscando la carpeta HC Cuencas, de la cual se dará clic y aceptar. Esto nos dará un aviso del que se llevó a cabo de una manera excelente, dándonos así los resultados que se nos indica, pues, para previamente nosotros presentarles a una infografía. Dentro de este también nosotros le daremos a calcular y así nos dará todos los datos que se nos muestra en la tabla de la derecha, para que así nosotros podamos llevarle a un Excel que básicamente servirá para que nos diga las características principales de nuestras cuencas. Dentro de este también les haré ver el gráfico sobre mi microcuenca, sobre saber si mi microcuenca es vieja o joven. Aquí, como podemos ver, la frecuencia de altitudes, que es básicamente muy grande al inicio, y luego llega a ser nula. Aquí es la curva para nosotros llegar a saber si nuestra cuenca es vieja o joven. La mía está siendo joven, teniendo así en cuenta una subida de la cual está volviendo a recuperarse. Aquí, como pueden apreciar, todos los datos del hidrocal dentro del, dentro del Excel que se nos fue dado gracias al ingeniero. Y pueden ver más cerca la curva ipsométrica, que es básicamente, la mía es la curva A, que está en su flor de su juventud. Puedes ver la frecuencia de altitudes, que es básicamente la sobre los picos más altos de altitudes que pudo tener mi cuenca, llegando a un punto en el cual fue nulo, también así recuperándose al pasar los años y subiendo mucho más las frecuencias de altitudes. Entonces vamos a ver el código PFAS-Tether, que es básicamente lo que se nos dice son las características principales, que es a cada unidad se le otorga un código numérico para así diferenciarlas mucho más. Este código numérico se basará en cuenca, intercuenca y cuenca interna, teniendo así un proceso de codificación llevando a cabo con los números 1, 3, 5, 7 y 9. Así también teniendo una particularidad del método, que es dígitos que indican las cuencas, como se pueden apreciar en las tres imágenes, que, que estas cuencas y microcuencas se dividen en números, que es básicamente el código PFAS-Theta. Como pueden apreciar, la normatividad peruana, que son dos códigos de las cuales yo rescaté, que es básicamente uno es de los códigos de los cuales se dividen las microcuencas, siendo así, como pueden apreciar, cuenca, intercuenca y cuenca interna. El segundo código trata de la delimitación de estas cuencas y sobre cómo los cauces dentro de estas cuencas fluctúan. El procesamiento dentro de estas cuencas es la determinación de las unidades hidrográficas, como pueden apreciar en la imagen del medio, sobre cómo es las unidades hidrográficas y cómo son sus datos dentro de estas. Y también de eso se utiliza el método cartográfico, que es básicamente en un mapa trazar estas delimitaciones para así también tener en cuenta sobre en dónde se encuentran y cuáles son sus limitaciones políticas y sobre en qué lugar se encuentran. Como pueden apreciar, les muestro cómo se realiza el orden de ríos para nosotros tener así todos nuestros ríos enumerados dentro de Saga, debido a que yo tuve un problema con el programa de ArcGIS, que no funcionaba el fill. Aquí, como pueden apreciar, QGIS también nos da un programa gratis que es el Saga GIS para trabajar así el orden de ríos, que básicamente lo que hago es primero hacer el fill para que me dé las correcciones del trabajo. Aquí, como pueden apreciar, luego de añadir todo lo que se nos pide, después de cargar el proceso nos aparecerá que el trabajo fue exitoso o que no hubo fallas en el trabajo, siendo así de letras verdes las cuales te indican
que no tendrás en problemas en realizar. Aquí lo que hice fue darle doble clic al fill, que es el relleno, para que nos salga con correcciones ya el DEM. Aquí lo que hice también fue básicamente hacer ya la orden de ríos, que nos pide básicamente solamente el fill y el código que Saga mismo nos está dándole así primero sobre cuál es nuestro orden de ríos, que se nos indica en el código PFASTETER. El mío es 4, que es básicamente una microcuenca con muchas raíces, de la cual se pueden dividir en muchas más. Luego de esto, como pueden apreciar, nos aparecerá el mismo mensaje, del cual nuestro trabajo ya estará hecho. Como pueden apreciar, ese es los ríos que nosotros debemos apreciar. Y aquí es lo consiguiente que hago, será ingresarlos en la vista previa que nos da el Saga. Aquí, como pueden apreciar, los ríos son muchos y existen muchos ríos. Dentro de estos ríos, lo que haré será guardarlos en un archivo permanente, para así llevarlo el orden de ríos dentro de QGIS, para ponerles los números adecuados, de los cuales serán ordenados del 1 hasta el 8, el mío medio, debido a que los ríos fueron muy ramificados. Aquí, como pueden apreciar, después de realizar el trabajo, aquí me salió el CSHP y la orden de ríos, que básicamente se hace con un etiquetado, como les voy a mostrar ahora mismo, que solo ingresé los datos que me dio Saga, dándole al arrastrar, y solamente nos aparecerá el CHCP. Aquí lo que les haré ver será la tabla de que nosotros debemos de cambiarle de color. Lo cambié a un color que sea de ríos, teniendo así, guardándolo con un código de order, para que este nos dé a los números que nosotros queramos tener. Y así, como ustedes pueden observar, los números ya previamente se van guardando. Así les doy al C ríos para crear nuevamente a order, y que nuestra etiqueta se cree sin problemas, dándonos una enumeración de todas las ramificaciones de los ríos, como pueden observar, que es del 1 hasta el 8 en mi caso, y del cual les haré ver en la siguiente diapositiva que lo mejoré. Dentro del ArcGIS también lo que hice fue realizar el trabajo mismo que se nos decía en el video, y en este caso la normativa lo que se nos indicaba es, debido a que el área del mío era superior a los 30 o a los 30.000, pues básicamente ordenarlo en solo 4, y lo que hice fue darles en opciones y ponerlo entre 8.000 o mayor a 8.000, y solamente me soltó los datos de 5 raíces de mi microcuenca. Como pueden observar, es el trabajo de monografía, del cual las coordenadas pueden observar de mi centroide se encuentran en X y Y en formato UTM. Aquí también lo que pueden observar son los parámetros de mi microcuenca, siendo así unos parámetros de los cuales las principales son que mi cuenca es rectangular o blanca, ensanchado, plano y microtérmico, que es básicamente las características principales de una microcuenca, teniendo así algunos datos extras, los cuales ustedes pueden observar en las diferentes tablas, siendo así también en la leyenda, teniendo las C cuencas, el C ríos, el área, y como pueden apreciar, les estoy mostrando sobre cómo lo llevé al GitHub, que es una página web que está especializado para los trabajos así de microcuencas y cuencas, que es básicamente un lugar gratis, del cual nosotros tenemos que añadir nuestra microcuenca. Aquí, como pueden apreciar, lo puse en lave lineal para que sea posible poder
ver la previsualización dentro del GitHub para que no nos suelte algunos errores. El trabajo final que tiene el nombre de nuestro archivo. Aquí nosotros nos dirigimos hasta abajo. Como pueden observar, me voy a GitHub Page dándole control clic para que así la página no se cierre. Dentro de esta le daremos de root a main para que así se nos guarde el trabajo. Añadirlo y ponerlo en modo público y no en privado, copiar lo que se nos pide y darle a entiendo y acepto los derechos. Aquí, como pueden apreciar, nos dará el link permanente, que es básicamente para la página de GitHub, en la cual todos pueden ver mi trabajo que fue creado dentro de QGIS. Y aquí, como pueden apreciar, les hago ver las capas, los modelos, etcétera. Aquí, como pueden observar, también lo que haré es presentarles sobre cómo lo hice en un modelo 3D para que así no presente, para que así también sea más didáctico al momento de grabarlo. Aquí, como pueden apreciar, me voy a QGIS Trex, que es básicamente un programa externo. Aquí lo que hice fue presionar lo de mi interés, que es básicamente el CHCP y el C curvas y el C ríos, que es para que me dé en un modelo 3D. Luego de esto, lo que hice fue ir a settings para que así nosotros añadir un poco más de belleza a nuestro modelo 3D para que no se pierda el archivo y dentro de mi acceso rápido para que sea mucho más fácil de encontrar. Le damos a guardar y luego de este nos vamos al sitio web que es para nosotros publicarlo. De esto nos vamos a upload new file. Luego de añadir nuestro modelo, lo que hará será cargar. Añadiremos una descripción breve para que sea mucho más fácil de encontrar nuestro trabajo. Le daremos a deseas guardar y aquí lo que básicamente haremos será añadirle un poco de vida a nuestro trabajo, que es básicamente añadirle fondo de nuestro interés, quitarle algunas sombras, añadirle un borde a nuestro Google Maps. Y aquí, como pueden apreciar, lo estoy haciendo lo siguiente para que mi trabajo quede aún más presentable. Shadowless, que significa sin sombra, para que, como ustedes pueden apreciar, se vea como estaba en el trabajo y que no se vea más sombrío, etcétera. Aquí, como pueden apreciar, estoy poniéndole algunos ajustes en terreno de alta calidad y también en el ajuste de aquí de que se pueda presentar para otras personas. Aquí, como podemos observar, ya es el trabajo dentro de la página web que está en HD y en 3D. Referencias bibliográficas, básicamente las leí todas y las vi todas para realizar el trabajo, ya que estas son esenciales para nosotros no perdernos dentro del proceso de realización del trabajo. Profesor y gracias compañeros por atender mi exposición.